Vamos a revisar ahora lo que es la parte de HIPAA, donde vamos a hablar un poquito de la ley médica y la ética profesional en lo que aplica al trabajador de la salud. Bueno, primeramente veamos qué es HIPAA y qué significa y qué es la HIPAA. Básicamente, si leemos la palabra, también es un acrónimo, un grupo de letras que forma la palabra HIPAA. Y esta es la palabra en inglés completa. Dice el Health Insurance Portability and Accountability Act. ¿Pero qué es esto? Es la ley de responsabilidad y portabilidad del seguro médico, del seguro de salud. Entonces uno se queda, pero ¿por qué tiene que ver eso con la parte de confidencialidad? La HIPAA tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con la parte de seguro de salud y luego está la otra parte que es la parte de información de salud, de la información médica de los pacientes. Entonces es una ley, una acta que fue desarrollada para asegurarse, para ayudar a asegurar la confidencialidad de los récords médicos en el tiempo de cuando se hacía todo en papel todavía, los registros eran en papel y posteriormente se transmitió todo a la parte electrónica. Pero aún así, si ustedes ven algunas clínicas actualmente, utilizan algunos datos en papel y otros en las nubes de los registros electrónicos médicos. Esta ley en 1996 se firmó por el presidente Bill Clinton, ¿verdad? Entonces, tiene que ver también con las reglas de privacidad que aplican a entidades que proveen servicios a pacientes, como son hospitales, clínicas y todas las especialidades médicas que ustedes se pueden imaginar, dentista, fisioterapista, todo eso, ¿verdad? Entonces, incluye a todo el mundo. Entonces, cualquier proveedor, cualquier plan de salud, cualquier, lo que se llama clearing houses, healthcare, que son establecimientos que son mantenidos por los bancos para el manejo de reclamos y cuentas, también les aplica la HIPAA. Esta también es una ley que aplica a todos los Estados Unidos. No hay nadie que se escape de esto. Si también lo que dijimos casi igual que la OSHA, 50 estados, territorios americanos, todo el mundo va a pasar y está sujeto a los requisitos y puede enfrentar penalidades, multas y algunas de ellas son bien onerosas, bien costosas cuando no se cumplen, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar muy al tanto de que la HIPAA puede aplicar a cualquiera. Entonces el efecto de la ley de privacidad de la HIPAA básicamente fue crear estándares para proteger los récords médicos de los pacientes y toda la información de los pacientes. Es bien importante que mantengamos la confidencialidad de la información privilegiada a la cual vamos a tener acceso muy pronto ustedes y los que trabajamos actualmente en eso ya la tenemos. No ser tentado a ver información de salud de alguien que no viene al caso, sino que acá hay una frase que dice lo necesario para dar la atención, ¿verdad? Lo necesario, no curiosear más. También no compartir información fuera del ambiente hospitalario o de la clínica con nadie, con familiares, amigos que pueden saber que usted tiene acceso a alguna información, alguien le va a preguntar que el señor X se ve enfermo, ¿verdad? Y sabiendo que lo conocen los dos mutuamente, a estar bien enfermo, a ver qué tendrá. Entonces no hay que verse tentado a decirle, oh, sí, que quede entre nos, ¿verdad? Que te voy a contar esto y esto pasó. No, la HIPAA en eso es bien estricta. Si usted tiene acceso a una información de salud, la escuchó, la vio que algo pasó, mantenerla todo como información privilegiada. Entonces, recordemos que esos son los derechos de los pacientes, ¿verdad? Legalmente lo define cada estado o cada institución y es un derecho de un paciente que su información eh, va a ser protegida de forma activa por todos los que participan en el cuidado de la salud de esa persona. La confidencialidad es muy importante, es un principio ético
que va a ser observado por ustedes muy pronto como asistentes clínicos médicos y la información, como dice aquí la última frase que les estaba explicando acá, lo necesario a saber, ¿verdad? Ni más ni menos, porque alguna información que sí tal vez la tenga que saber yo porque es necesario para el plan de tratamiento, pero ni más ni menos. Entonces, de las reglas de seguridad, en cuanto a lo que es primero hablamos de la regla de privacidad y hay una regla de seguridad. Son dos cosas distintas, se parecen, pero no son iguales. Las reglas de privacidad son un set de guías o reglas estándares para la protección de la información de salud del paciente. Y ya ahí les dije que aplicaba a todo el mundo, a proveedores, planes de salud y los establecimientos que son mantenidos por los bancos. Esa es la ley de privacidad. Ahora, la ley de seguridad es más que todo para los equipos donde vamos a estar trabajando. Es un set también de guías, set de reglas estándares que protegen la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los equipos electrónicos, la información que se maneja de forma electrónica. Entonces también requiere que las entidades que prestan atención a la salud de los pacientes mantengan de forma razonable y apropiada la parte técnica de seguridad, antivirus, todo eso de manera física también, salvaguardando la protección de los registros, si son algunos escritos que tienen que quedar cuando ya se cierra la institución bajo llave, donde físicamente se guarda y bajo llave el cuarto donde se guarda o sea, doblemente protegido. También cubre información en forma electrónica. ¿Qué hablamos acá? Básicamente es la transmisión de la información que tiene que hacerse por canales seguros, encriptados. No se puede utilizar ningún tipo de dispositivos personales para transmitir información de un paciente. No puedo utilizar mi laptop, mi correo electrónico, nada de eso, ¿verdad? Esto incluye mantener la forma de crear información, recibir información, transmitir información de forma estrictamente confidencial y protegida a través de estas reglas de seguridad. Ahora, en cuanto al manejo de equipo, sí se pide que se utilicen palabras o códigos o passwords que sean difíciles de adivinar. Entonces, todos nuestros dispositivos van a tener una palabra clave muy fuerte. Recordemos que cuando accedemos a una computadora y entramos a un servidor, por ejemplo, a Tina, que es un servidor electrónico médico, pero Atina tiene una cuenta de alguien que tiene su propia entrada de password. Cuando ya entramos a esa página particular de Atina para esa institución, entramos y accedemos a 3.000, 5.000, los números de expedientes que estén bajo esa cuenta y los proveedores que los manejan en ese día y en ese año. Entonces, bajo esa responsabilidad, nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos de poner un acceso bien limitado, poniendo claves y pins y passwords que sean difíciles de obtener, ¿verdad? Entonces, también la HIPAA le pide a las instituciones que de una forma de salvaguardar la información es si algo ya se utilizó, por ejemplo, si fue por escrito un reporte de un examen de ecocardiograma, un reporte de una biopsia, que el papel tiene que ser destruido, shred. Todo documento en forma de papel tiene que ser shred. Muchas instituciones contratan empresas que le llegan a traer la basura que se va a shred si no tienen ellos propios eh, destructores ahí en el lugar. Hay empresas que se dedican a eso, de recoger eh, basura que se va a ir para shred. Entonces, hay que hacer eso. Cualquier información que contenga PHI, después de usarse, destruirla. Entonces, todo eso es parte de lo que es la HIPAA. Ahora bien, ¿qué hacer en caso de una violación o que información estuvo expuesta?
recordemos que cualquier exposición de información que tenga PHI bajo la ley de privacidad, si se detectó que una intromisión, por así decirlo, de alguien a través del método electrónico o escuchó o tuvo acceso a una información escrita, impresa, es considerado una violación, ¿verdad? Lo que en inglés se dice breach, que es esta palabra acá, como una violación a la privacidad, un breach. Entonces, si ahí se detecta y se ve si la posibilidad de demostrar esa intromisión es baja, mediana o severa. Así, si la afección de pacientes se detecta, entonces se tiene que notificar lo más pronto al interesado, haciéndole saber que pasó esa violación de privacidad, que tuvo exposición. Ustedes ven en los medios cuando a veces se avisan, por ejemplo, las telefónicas o seguros médicos que hubo un hack y que les violentaron el acceso a la información privada, entonces que 1 millón de usuarios fueron expuestos. Todo eso es lo que se llama breach, ¿verdad? Básicamente eso es. Y ellos lo hacen saber de manera tan pronto se dan cuenta. Tan pronto una violación se descubre, ese primer día, la entidad ya está como obligada en un tiempo razonable a hacerle saber a la persona de esa posible violación de información para que ellos ya estén tomando el riesgo y tomen medidas para protegerse, ¿verdad? Cambiar password o cualquier cosa que tengan que hacer. Ahora, en cuanto a los derechos de los pacientes, hemos visto también que los pacientes, además de obligaciones, tienen derechos. Por ejemplo, los derechos son definidos legalmente por los estados, no son los mismos derechos en Massachusetts como lo podrían ser en New Jersey, en Texas, en Florida, pero casi un 95% son iguales, ¿verdad? Porque pacientes son todos. Lo que varían son algunos detalles o la forma de expresar el derecho de un paciente en una parte del país o en otra. Pero básicamente casi que son los mismos. Son básicamente guías que aplican a los pacientes y a sus médicos que están involucrados en los cuidados para que ellos sepan que el paciente tiene derecho. Los asistentes médicos o cualquier empleado del campo de la medicina debe de conocer los derechos de los pacientes y hacer el mejor esfuerzo para protegerlos. No olvidar que los pacientes actualmente participan en el cuidado de su propia salud de manera activa. Algunos pacientes podrían ser un poquito menos cuidadosos y menos activos en la participación del cuidado de su propia salud, pero la mayoría de gente sí está preocupada y participa en forma activa. No es como antes que le dejaban casi todo al doctor y lo que el doctor decía, eso era, y ahora los pacientes ya algunas veces dicen, no, que no quiero tomármelo. Está bien, pero solamente el médico lo documenta, pero el paciente le dijo y si hay alguna queja, la, lo que se llama responsabilidad no aplica porque el paciente fue informado y él fue el que tomó la decisión por su participación activa en su cuidado. Cuidado o descuido, las dos cosas aplican. Todas las prácticas de seguridad y los derechos de los pacientes en todas las clínicas son colocados en formas visibles en las áreas de espera. Ustedes van a ver estos como brochures o pósteres que están ahí afuera. Y ahí se informa cómo se va a usar la información de salud del paciente para tratamiento, para pago, que se pueda compartir para opciones de cuidado de salud. Por ejemplo, para tratamiento, cuando se comparte entre médicos, para pago, saberle decir a un seguro que por qué se manda un MRI, por qué se manda a cobrar una apendicectomía en un hospital, porque le hicieron el procedimiento al paciente, entonces puede ser que mande el reporte operatorio, el reporte de la biopsia, para todo documentarlo bien. En algunos casos el derecho del paciente podría caducar, por ejemplo, cuando un paciente se convierte en un privado de libertad, un reo que va a la cárcel, pierden algunos derechos. eh, Algunas personas que están observadas por acuso de violación o abuso de menor o negligencia a un menor o a un adulto mayor, podría perder algunos derechos. Algunas enfermedades también son del bien público, entonces se tienen que reportar al Departamento de Salud
estatal o de la ciudad, pierde el derecho ahí el paciente. En algunos casos de compensación de trabajo, worker comp, también podría perderse. Pero la mayoría de veces los derechos sí son del paciente y no se los deben de violentar, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son. El paciente tiene que ser informado de sus derechos y casi siempre en la primera cita le van a dar una hojita como esta, yo la puse bien genérica, en donde le informan que recibió la información de cuál es su derecho y las prácticas de privacidad de la empresa en el lenguaje de él, ¿verdad? Pues entonces alguien solo habla español, le van a dar una notificación en español. Entonces le dicen también que si hay un cambio en el ejercicio del año de la empresa, se le va a hacer saber el cambio a su debido tiempo y él firma con la fecha y esa queda con él una copia y otra copia va al expediente del paciente. La cosa es que queden cuentas claras, amistades largas, dicen, ¿verdad? Entonces hay que saber que el paciente tiene que estar informado de que sus derechos se le informaron, pero también que si hay algún cambio se le va a hacer saber. Ahora, veamos algunos de los derechos de paciente. Por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación. Aquí aplica discriminación, por ejemplo, a la raza de que él sea, al color de su piel, a la religión que profese, al género con el cual él se identifica, al origen nacional de un paciente, si tiene una disability o no, una problema de salud grave, a disability, o la fuente de su pago. Independientemente de todo eso, tiene derecho a un tratamiento justo. Ser informado del nombre y la posición del doctor que esté viendo su caso en un hospital especialmente. Ok, en la clínica él ya va a saber quién es porque lo escogió, pero en un hospital no, ¿verdad? En una emergencia lo va a agarrar el que esté de turno. Debe saber su nombre y la posición del doctor. Tiene también derecho a recibir un informe consentido, que es básicamente es un informe de de algún procedimiento, los riesgos de ese procedimiento, el beneficio del procedimiento o tratamiento. El paciente de forma voluntaria, si está de acuerdo, firma la forma del consentimiento informado. Ese es un derecho de él. Luego también tenemos que puede tener derecho a recibir información sobre que él puede rechazar la visita de alguien y pedir privacidad durante su estancia. Esto es lo que se conoce como privacidad durante la estancia hospitalaria y confidencialidad de toda la información y récord relacionado al cuidado de su salud. Alguien podría estar en un hospital ingresado por una apendicitis y él dice que no se comparta su nombre. Entonces, el hospital tendría que estar como obligado a no decir si alguien habla y dice, quería saber si está ingresado en ese hospital y dice el nombre del paciente. Si hay un asterisco o una observación en la nota día del hospital, ahí va a decir que no se comparta. Probablemente el telefonista o el front desk va a decir, no, aquí no está ese nombre, porque él así lo expresó y se le respeta su decisión. También tiene derecho a recibir su récord médico sin cargo y si se le cobra un cargo, este tiene que ser razonable al precio local, ¿verdad? El valor de una hoja de 5 centavos por impresión y todo eso, y así se define cuánto puede pagar si le cobran al paciente. Pero también, si el paciente define que no tiene dinero, que podría ser uno de los casos, esa no va a ser razón tampoco para que no se le entregue una copia. ¿Verdad? Total, en casos especiales, podría exonerar y hacer una excepción y dar una copia al paciente, porque no tiene dinero. También tiene derecho a quejarse sin represalia en el servicio. Tiene derecho a recibir manejo del dolor y medidas del dolor en forma rápida y oportuna, si así lo amerita. También tiene derecho a recibir información sobre directivas avanzadas en cuanto a la decisión de nombrar a alguien como un proxy, como un paciente que podría caer en daño irreversible y una persona tendría que tomar una decisión médica en su nombre, ¿verdad? Un proxy. O una persona que tenga un poder de abogado, un power of attorney, que podría tomar también decisiones en su nombre. Otro derecho.
También tiene derecho a un intérprete médico. Recuérdense que Estados Unidos es tan internacional que un paciente podría no hablar inglés bien o no hablar para nada inglés, entonces necesitaría la participación de un intérprete médico. En estos casos, el hospital haría el mejor esfuerzo para proveerle de un traductor que le pueda resolver la situación si una explicación de un término médico para que el paciente pueda tomar decisiones educadas. Ahora, acá les muestro este documento que dice Living Will, básicamente es un deseo de vida. En algunos países podrían llamarlo el testamento que el paciente dejó, pero más, básicamente el testamento mucha gente lo aplica a bienes materiales. Aquí estamos hablando de bienes de salud. Entonces, un paciente que quiera expresar en un documento escrito su deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente que después de este no pueda expresar su deseo ya, porque quede inconsciente, no despertó de una cirugía o todo eso. Entonces es lo que se conoce como este living will, ¿verdad? Lo expresa estando él vivo y la institución se lo va a respetar como que fuera él el que está tomando la decisión, si la persona aparece como la que va a tomar la decisión en el nombre de él, ¿verdad? Ahora, en cuanto a esto que dice acá, los pacientes, en preparación de pacientes y encuentro, el asistente médico póngale atención mucho a lo que ustedes cuando tengan que hacer un procedimiento invasivo al médico, recuérdense de los consentimientos informados. Hay tres diferentes tipos de consentimiento informado que son legales, ¿verdad? El primero, vamos a pasar acá, lo que se conoce como el número uno, el consentimiento implícito, que es aquel que cuando un paciente hace una cita en una clínica está mostrando interés. Ese ya es un consentimiento que quiere llegar, por eso hizo la cita. Cuando ya hizo la cita, yo entiendo como médico, proveedor, que el paciente está interesado en llegar, implícito. Luego viene el número dos, que se llama expreso, que sería la participación del paciente de su derecho de recibir un servicio, entendiendo la información que se le informa acerca de ese servicio, y el paciente expresa de forma verbal, hablada aprobación de que sí lo quiere, pero es hablado, ¿no? Verbal, hablado, expreso. El último, el número tres, ya sería el paciente recibe información más detallada, más específica, de un procedimiento que va a requerir que el paciente entienda los riesgos, por qué el procedimiento, cómo se le va a hacer, las alternativas, los riesgos, y eso ya es un consentimiento informado. Todo profesional médico debe asegurarse que su paciente entendió y brinda un procedimiento informado por vez, por instancia. No es que va a dar uno de forma genérica y este le va a aplicar a 10 procedimientos 10 veces que llegue a hacerse un procedimiento. No, es un procedimiento informado por vez. Entonces, si el paciente es un menor de edad, será su padre o las personas que aparecen como guardianes, guardians, los que darán el consentimiento de su parte, pues, como que fuera él, ¿verdad? Los flebotomistas deben de asegurarse que el paciente tiene derecho a decir no, recuérdense que lo dijimos la otra vez, y solamente tienen que documentar la negación si dice que no quiere. Entonces, el consentimiento informado, recuérdense, es un concepto legal que protege los derechos del paciente, pero también protege a la institución donde se está prestando ese servicio. No olviden que es voluntario, lo tiene que otorgar el paciente o el individuo con la capacidad o competencia de brindarlo en nombre de él, y el paciente debe recibir información suficientemente amplia para que él sea capaz de dar la última determinación de sí o no. También recuérdense que aún dando el procedimiento informado, si de último segundo se echa para atrás, esa es la que vale. Dice, bueno, ya no, 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 ya no quiero. Entonces, aunque pero usted afirmó uno acá, que mira, aquí lo tengo,
No, pero yo ahora digo que no, ya no, ya me arrepentí. Bueno, no, no se hace. Ahora, les voy a informar qué es el PHI, porque lo van a escuchar mucho, que el PHI, básicamente es la información de salud personal de un paciente. Esta es la información que puede identificar a cualquier persona en forma particular de su presente, pasado y futuro. Esto incluye, por ejemplo, condiciones médicas, mentales, físicas de alguien, tratamientos, formas de pago. Y esta información PHI puede ser que aplique en forma electrónica, escrita o verbal. No necesariamente solo escrita, verbal o electrónica. Entonces, si se tiene que compartir con alguien, hay un término que se llama de-identify. Y esto es como quitarle toda la información PHI y hacerla no tan obvia. Y ya una vez pasó el filtro de la de-identify, entonces ya se puede compartir un poquito más sin mucha preocupación, ¿verdad? ¿Qué incluye el PHI? Por ejemplo, tenemos el nombre completo de alguien, la dirección de su casa, el teléfono de él, el número de fax de él, algún identificador específico, como una placa de su carro, un identificador que aplica el PHI, un correo electrónico, también un PHI, el número de seguro social de esa persona, si hay alguna huella, una grabación de voz, también es PHI, alguna cuenta, algún certificado, alguna fotografía, todo eso de cuerpo entero o zonas del cuerpo que lo identifiquen, que alguien que tenga un tatuaje bien obvio en una parte del cuerpo, o fotos de su rostro completo, PHI. Entonces, la HIPAA define el PHI como cualquier información de salud que identifica a un individuo, ¿verdad? Y esto es la lista que ya les dije, y hay unas cuantas cosas más. Entonces, si removemos todo lo que puede identificar a alguien, ya le decimos que fue de-identify. Entonces, ya se hace aceptable para compartir. Ahora, pueden pasar cosas como que se libere información en lugares que no deberían de haber pasado. Sí, ¿verdad? Eso puede pasar. Y el lugar más comúnmente nombrado como que se puede violentar, vean la palabra aquí otra vez, breach, es el elevador. Pero aquí vemos una fotografía donde dos personas están como conversando cerca de alguien, está el diagnóstico y todo eso. Y aquí tenemos una señora que va a menos de 3 pies escuchando todo, ¿verdad? Entonces, eh, el personal de salud tiene que ser muy cuidadoso de no liberar información no autorizada en lugares públicos. Entonces, no se pueden discutir información de pacientes vía teléfono, vía persona o en corredores de hospital. Aquí se está también en corredor de hospital, en una cafetería a la hora del almuerzo, en un parqueo. Entonces, siempre que hay que estar pendientes y no compartir nada, ¿verdad? Ya vamos a terminar la presentación y les dejo esto, siempre estemos pendientes de dónde estoy, con quién estoy o quiénes están alrededor mío, qué información se puede escuchar o verme que yo ande en mi folleto, mi libreta, cómo puedo minimizar lo posible, liberar información de un paciente, no compartiéndola. Entonces, tengo que asegurarme que el PHI, la información que ya les dije, solo se debe compartir con aquellos que necesitan saber, son otros doctores, otra enfermera, otros MAs, medical assistant, el mínimo necesario para dar la atención con efectividad, eficacia. Tengo que hacerlo, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer de forma segura, efectiva y eficiente, ¿verdad? Si se tiene que transportar la información vía electrónica, tiene que ser encriptada, de un correo oficial de la empresa que pase diferentes filtros. Si se hace vía teléfono, tiene que ser con la persona que tiene que conocer la información, lo necesario a conocer y no hacerlo en un lugar público, sino que en un lugar privado. Entonces, estudiantes de enfermería, MAs, no olviden, no hay que estar curioseando en los récords de los pacientes, ya sea por curiosidad. Muchas veces alguien quiere saber. Yo he sabido de unos casos de una MA que se puso a ver
el diagnóstico de una señora que era amiga de ella. Y recuérdense que las huellas digitales quedan para toda la vida. Se enteraron que ella había entrado un día, sabían la hora que había entrado, a qué cuadro entró, qué es lo que vio, que hasta imprimió una hoja, todo eso. Hay que tener mucho cuidado. El acceso hay que hacerlo lo necesario posible para que no haya ningún error en el futuro. Es esencial que todo el mundo sepa que el acceso que vamos a tener a PHI de los pacientes es un compromiso grande y hay que estar siempre atento a que no se difunda nada de nadie, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere que la información de su salud sea no del alcance público, sino que privada. Bueno, entonces esto les traía de lo de la JIPA. Lo demás lo van a ir conociendo en el camino ustedes, pero no sé si tienen alguna pregunta puntual O- de JIPA. Ok, ok, profesor. Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Por favor, profesor, si puede cerrar el meeting, se me desconectó el celular y puede cerrarlo Oh, desde cómo no, allá. claro que sí, 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 sí. cómo no. Sí, gracias. Bueno, pues entonces no hay ninguna pregunta. Nos vamos a reunir la próxima semana, el El viernes, próximo martes, para hacer lo del electrocardiograma. exactamente. Sí, Ok, pues yo cierro la muy sesión. bien, Bueno, excelente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches Buenas para noches. bueno. todos.